Yo soy Fernanda Recabarren. Hoy les puedo decir que soy artista plástica. Estamos aquí en este lugar con la muestra, con mi último cuerpo de obra, bajo el nombre de Lemuria, mi paraguas. Llego a este punto a lo largo de toda la línea de tiempo de mi vida, por una conjunción de mundos habitados. Creo que no pertenezco a ninguna categoría porque justamente pienso que el deseo no entiende de jerarquías impuestas por el ser humano. Y me parece que somos un montón de cosas que vivimos, de mundos que vivimos, y eso nos define, ¿no? Sí que desde esos mundos habitados que tienen que ver con la música, con los libros, con la plástica, la pintura, bellas artes, desde mi niñez, la adolescencia, la ingeniería, los procesos, el juego de los niños, ser madre, ser maestra, todo eso me ha llevado a ser curiosa y preguntarme, justamente en este camino que se va construyendo, me encuentro con Janina D'Alfonso, que es pintora, psicóloga y una gran amiga. La idea de este espacio también es abrir al diálogo, a la charla. Solemos hacerlo juntas en la dinámica del taller. Yo hace muchos años decía que era una psicóloga que le gustaba pintar, y a partir de ciertas cuestiones que me pasaron trabajando, que es atendiendo pacientes y que ellos veían mis cuadros en el consultorio y hacían interpretaciones, me devolvían cosas, les pasaban cosas, soñaban con los cuadros y los traían. Y después pasa algo muy particular que hace que, bueno, que una paciente comienza un curso con Fer, y Fer le hace una interpretación a través de su obra, donde mi paciente se quebró porque le llamó la atención que le dijo las mismas palabras que le había dicho yo 2 días antes. Ahí empecé a darle, a ver, justo confluye también con un momento muy particular de mi vida. Aparece la pandemia, todo esto en este escenario, ¿no? Porque uno es a través también de qué momentos de la vida. Y ahí empiezo a pensar en mi necesidad de darle otro lugar a la pintura. Mi paciente dejó de ir al taller de Fer, cuento, le pedí permiso si podía pasarme el teléfono, y ahí llegó a Fer ya con, con todo un saber, digo, cómo esta persona le puede devolver las mismas palabras e ir al mismo punto que nosotras habíamos arribado en una sesión. Y ahí, bueno, y ahí llegué con vos y ahora puedo decir que pinto para ser psicóloga. Claro. Más que soy una psicóloga que pinto. Y ya está como, nada, estoy acá por esto, porque por eso Fer... Claro, por eso hablamos de los mundos, ¿qué nos define? O sea, a todos, ¿no? ¿Qué nos define? De repente, o sea, somos varias categorías en un mismo ser. Entonces, creo que de eso se trata, de no estar forzándonos a pertenecer a una o a la otra cuando encontramos una forma de expresión que hace que lleguemos a lo más íntimo de nuestro ser, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, la cuestión era, ¿por qué esta conversación juntas? Claro, por eso dijimos, bueno, es algo, primero es una conversación que solemos tener en el taller. Sí. Entonces dijimos, vamos a abrirlo, vamos a abrir el espacio, Exacto. vamos a hacer esta invitación, ¿no? Porque no hacemos lo que hacemos, a ver, no, es desde un lugar y queremos un poco contarles, ¿no? De qué se trata. Estábamos hablando en algún momento de qué era lo que teníamos en común, la intersección de nuestros mundos, cuál era, ¿no? O cuál es. Y hablamos de lo perceptivo, de la percepción, de cómo entendemos la percepción. Bueno, y la percepción no es solamente ver, la percepción implica la inscripción de las sensaciones. Por un lado está lo que percibimos, que es un poquito distinto a lo que uno ve, o sea, lo que es ver y lo que es percibir, ¿no? Porque cuando uno percibe le pone otro condimento.
le pone la experiencia que trae encima, bueno, no, un montón de otras cosas que, bueno, Bueno, vos podés si hablar, quieren Margot. les cuento un poco desde qué lugar. A ver, mi formación es psicoanalítica, yo estudié en la Universidad de La Plata y me formé bajo la teoría del psicoanálisis. Entonces, desde ahí voy a traer a mi maestro. La verdad, ¿quién va a ser Freud? Digamos. Y un texto, pero Freud, tranqui, voy a intentar explicar algo de la percepción y desde el registro y cómo uno se constituye a través de la historia y de las marcas, pero entendible vendría. Hay un escrito que nota sobre la pizarra mágica y él utiliza justamente un juego infantil, lo escribe en 1924, a partir de un juego que le regala a su nieto. Entonces utiliza la pizarra mágica, la conocen todos, lo que implica la pizarra mágica. Bueno, y él ahí intenta empezar a ver, él ya venía, esto ya es, digamos, entrada a su obra, ¿no? Él comienza en 1890, así que imagínense, ella tenía un buen recorrido, y ahí él, en ese escrito, lo que da cuenta es cómo se produce la percepción, de qué se trata la percepción. Y entonces él utiliza la pizarra, ¿qué es? La pizarra, saben que es uno con un lápiz, escribe, y que esa laminilla, va a decir él, porque en su momento era una laminilla con habla de cera, con un papel celuloide, no era como la que vemos ahora que nosotros levantamos, ¿no? Y entonces él va a decir, la percepción tiene que ver con que en el aparato psíquico constantemente recibimos un montón de sensaciones, digamos, lo oído, lo visto, lo escuchado, todos los órganos sensitivos se ponen en juego, uno percibe y eso se escribe en la primera lámina, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Nosotros en algún punto justamente no podemos, se va a sobresaturar esa hoja si nosotros la llenamos y que para poder tener como un backup para volver a que ingresen estímulos nuevos, es necesario que se levante esa lámina, que es lo que hacemos cuando jugamos. Levantamos, entonces lo escrito sobre ahí ya no se ve, pero queda una huella. Una huella, y él empieza ahí, hace el contrapunto con el aparato psíquico en relación a que vamos a ver cómo nosotros tenemos unas primeras inscripciones que no tenemos un acceso directo, él ahí le va a dar un lugar al olvido y le va a dar lugar a esas primeras inscripciones que son el registro de aquello que nosotros sentimos y cómo se constituyen, cómo deja una huella. Por eso habla de huella anémica, para poder empezar a pensar algo del orden de la memoria. Nosotros somos producto de nuestra historia, de nuestra memoria, y esa primera inscripción pasa que, bueno, él va a decir, va a quedar como un signo de percepción, algunas van a pasar a, digamos, todo un registro a la palabra, otras no, y va a hablar que ahí se empieza a armar una red a través de todas esas huellas, pero que nosotros no somos conscientes. Entonces, esas primeras marcas están en nosotros. ¿Alguno de ustedes se detiene a observar lo que sea? Algo que les llame la atención, algo que les resuene. ¿Se ponen a contemplar eso? ¿Les pasa algo cuando contemplan? Son cosas distintas, ¿no? La cuestión de la percepción va por ahí, ¿no? A ver, ¿cómo vamos a vincular esto de la percepción con nuestro hacer? Con nuestro hacer, en este caso es la pintura, las dos pintamos, pero puede ser lo que ustedes expresen, o sea, puede ser un escrito, lo que ustedes hagan, ¿no? ¿Por qué yo expliqué algo de todo esto? Porque vamos a pensar que nosotros, adentro de nosotros, Freud lo que intenta establecer es el juego entre el afuera y el adentro, entre el encuentro con la realidad y lo que se percibe y eso cómo se inscribe. En nosotros hay un montón de sensaciones o de cosas que nos despiertan sensaciones que ni siquiera sabemos por qué, pero nos pasa algo. Exacto. Entonces, nosotras partimos en ese punto en común, en empezar a darle lugar a esto que nos empieza a pasar cuando empezamos a hacer, porque es todo a través del hacer, ¿no? Claro, exacto. Es como cuando esa imagen que estamos contemplando
de repente nos conmueve, nos mueve algo interno, sin darle explicación a esto, ¿no? Podemos hablar que eso es una imagen poética, ¿no? Una imagen poética tiene la función de, más allá de resonarnos, de modificarnos. Y es muy poderoso. Creo que, a ver, imágenes poéticas, les voy a dar un ejemplo. Las olas del mar, que fui hace poquito, el fin de semana pasado, por mi cumple. Tuve la necesidad de irme al acantilado, sola, hacía un frío, no me importaba, yo necesitaba ver cómo golpeaban esas olas con la fuerza que tenían contra el acantilado y las piedras iban y volvían, iban y volvían. Detenernos en eso, ¿no? Y yo dije, ¿qué es lo que me está llamando tanto la atención? Y era ese tiempo de retención. ¿Vieron cuando hay como un instante de silencio absoluto, que es cuando se retrae la ola y que una no es sin la otra, pero hay un momento de silencio que uno le trae como ese, vamos a decirle, asombro? Yo digo que es como una imagen que nos llega en forma súbita, ¿no? Llega de repente, como esta cuestión que tienen los niños de asombrarse por algo. Este tipo de registros, tener este tipo de registros, eso es lo que nos queda impregnado. Y de repente empezar a pensar que, en mi caso, ¿no? Esta cuestión de este tiempo de silencio que hizo una ola para darle generación a la que sigue, eso para mí es mágico. Como artista me agarro de eso para después hacer mi obra. ¿Entienden? O sea, es como empezar a habitar los caminos que hacen siempre. No es que me tengo que ir al mar a ver las olas romper, ¿no? Eso es mágico para mí. Pero digamos que en una caminata habitual esto les tiene que salir. Ir, no sé, ver las cosas diferentes que pueden encontrar caminando por la calle. No sé, saco a pasear al perro y veo los árboles, cómo van cambiando las ramas, que si hay viento, que de repente me anoticio de cómo es un edificio, que los balcones no están todos iguales. No sé, empezar a ver cosas que no verían nunca, que uno va como en un camino de las huellas establecidas, ¿no? Y de repente es cuando me corro levemente de ese lugar, empiezo a ver otra cosa. Empiezan a pasar otras cosas. Entonces, la invitación es como a ver desde otro punto de vista, con otra mirada, las cosas. Me sumaría, o en realidad, no sé, acá está la comunión de nuestros dos lenguajes, ¿no? Claro. Ella, cuando hablaba, hacía el énfasis en ver y percibir. El percibir, y me parece que ahí está para mí tu propuesta con respecto al hacer, ¿no? Como que vos propones en tu espacio, en el espacio del taller, justamente que esto que ella dijo, ¿no? Nosotros vemos un montón de cosas, pero su propuesta es: bajemos la razón, bajemos el juicio crítico y démosle lugar a esa sensación que en este caso, en su ejemplo, es cuando chocaban el acantilado. Como cualquiera podría hacer otra cosa, qué sé yo. Yo me pongo a hacer algo y la propuesta de ella es, bueno, a ver, de todo lo que plasmaste ahí, ¿no? ¿Qué fue? No, una intervención de Férez. Sí, sí. ¿Qué fue lo que te resonó? Resonó. Digo, ahí es esa percepción subjetiva, esto que habla de mi huella, de mi historia, que va a ser particular en cada uno. La invitación es, dale lugar a eso, no lo pienses. O sea, no es es una invitación que detrás tiene toda una apuesta a que uno empieza a encontrarse con una parte de uno que uno ni siquiera sabe que habita en uno. Claro, uno no es consciente. A veces nos damos cuenta nos anoticiamos porque la obra es la que nos termina diciendo algo, que está en uno querer verlo o no. Hay gente que le molesta muchísimo encontrar una información que es muy propia, es muy propia.
Eso pasa porque en realidad cuando yo estaba explicando esto del inconsciente, preconsciente, digo, nosotros, nuestro aparato psíquico, nosotros como sujetos, nuestro psiquismo no es toda conciencia, hay una buena parte que se cree siempre el inconsciente como algo oculto y el inconsciente está presente acá porque tiende a manifestarse constantemente. Es una red, son huellas, son sensaciones, son palabras que van a resonar, que por algo, ¿no? Digo, uno se detiene en eso y no, van a hablar de la historia de un sujeto, pero la propuesta de Fer es bajemos la dimensión crítica. Yo insisto con esto porque esto que se repite, que a veces es un trazo, a veces es la dificultad para manejar el agua, si haces, ¿no? Digo, no necesariamente es que lo que me devuelve es una imagen, ¿no? O lo que me devuelve es un dibujo, sino que tal vez en esa recurrencia y en esa repetición empiezan a aparecer cosas que, che, están siempre en mi obra, ¿no? O en todos los dibujos que hago, siempre plasmo algo de esto y me detengo acá y ahí tengo la dificultad. En el seguimiento de obra de alguien se ve un eje transversal donde hay una repetición de algo. Es de algo más allá de lo plástico, ¿eh? Estoy hablando de estas cuestiones que aparecen y que el autor no se está dando cuenta hasta que, bueno, con intervenciones se da cuenta. O le pasan cuestiones más a nivel del sentir. Yo voy a que contar, no siempre son lindas, ¿no? No siempre son lindas. No, para nada. Voy a contar porque estoy habilitada a contar, más allá que mantengo el secreto profesional de lo que pasó con alumna paciente. Voy a decir esto. Ella tenía que llevar las cenizas de su marido a una bahía, ¿no? Y eso era todo un acto que veníamos dándole vuelta y yo en la última sesión le digo, bueno, es hora de atravesar la bahía. Y Fer, eso fue un jueves, Fer el sábado le dice, tenés que atravesar la bahía porque vos seguís, ¿cómo le dijiste algo así? En realidad, yo ni idea, no la conozco a ella, no conozco nada. Ella no me conocí, no nos conocíamos. Esto pasa digo, porque... esto es re loco. Esto pasa... No, es fuerte, no es que cualquier cosita, digamos, ¿no? No. Esto pasa porque uno termina leyendo lo que ocurre entre el autor, el que esté ejecutando eso, y la obra. Se crea ahí un campo que se puede leer o no. A veces sí, a veces no. Es un lenguaje, es un lenguaje. Hay que leerlo, hay que leerlo. Hay que leerlo. Y entonces lo que pasó en este caso era que venía trabajando con dos manchas, con dos colores. Muy fuertes. Supongamos un agua-tierra para... Y tenía una forma y ella trabajaba en la bahía, había una bahía, para mí era una bahía. Era una bahía, fue una bahía. Tenía un cuadro enorme y lo único que hacía era detenerse en ese punto y seguir retocando y seguir retocando. Y yo daba vueltas por el taller y volvía y ella seguía en el mismo punto y seguía en el mismo punto. Y un día entró y le digo, dejá la bahía, mira todo el cuadro que tenés alrededor tuyo y siempre con el mismo punto y siempre así con mi forma. Pero en su forma, pero justo coincidió con que yo el jueves le había dicho, bueno, basta, tenés que ir a atravesar esa bahía. No, y ahí sí, eso fue, bueno, y así tenemos un par de otras cuestiones, sí, bueno, también más personales. Si quieren puedo contar algo más mío. Sí, más personales, más de cada uno, porque en este hacer de repente ocurren cuestiones de que por ahí estaban tan guardadas o tan tapadas con tipo la olla a presión que uno tapa y de repente la obra me lo está diciendo y bueno, lo resolvemos o no lo resolvemos, ¿no? Estas cosas pasan en el taller cuando no estoy copiando, cuando hago lo que realmente me dejo llevar. Y esto del hacer, que íbamos a hablar de esto, uno se descubre haciendo. Esto no es teórico, me leo 3 libros, me sé todas las técnicas del mundo. Yo casi les diría que eso no es suficiente.
porque para la expresión es necesario saber qué es lo que nos está movilizando, qué es lo que tenemos para decir. Yo voy a hacer algo, yo tengo, ideal es qué tengo para decir. El tema es que lamentablemente a veces lo único que sabemos es que queremos pintar, en el caso de pintar, pero eso se descubre. El qué tenés para decir, en la medida que uno va haciendo, va saliendo. Y por ahí, un ejercicio que yo les digo de hacer a los que recién empiezan es, a ver, díganme obras, imágenes que les resuenen, imágenes que les conmuevan, por bueno o por malo, ¿no? Algo que realmente les llame la atención y algo que digan esto por algo es negativo, ¿no? Eso es muy fácil de resolver, cualquiera lo puede resolver, decir esto sí, esto no, ¿no? Para cada uno son cosas distintas. Pero de ahí no es que yo me voy a copiar del artista que me gustó. Yo lo que voy a sacar de ahí es quizás el manejo de los planos. ¿Cómo maneja la línea? ¿Qué me gusta? ¿La saturación del color? No, me gusta totalmente que esté todo desaturado. ¿Me gusta cómo trabaja el vacío y lo lleno? ¿Me gusta que la figura esté delimitada con el fondo? ¿O me gusta que eso haga un juego ambiguo? En el caso de mi obra es ese. ¿Qué es lo que a mí me gusta de eso? Me gustan cómo maneja las transparencias. Me gusta que son todos colores plenos. Entonces, en la medida que vamos sacando todo lo que realmente me resuena, y del manejo de la línea, de lo que sea, yo desde ahí puedo empezar a hacer obra. No desde otro lugar. Si yo sigo copiando, es eterno. Llega un momento, me pasó con una alumna en particular, que la otra vez le dije, bueno, listo, no, se acabó la copia. Se acabó de esto de estar tratando de... Llega un momento que se acaba el diálogo y necesito hacer otra cosa, porque eso es vacío, no tiene alma. Lo que pasa es que vos ahí estás planteando el diálogo de uno con uno, que eso se da a través de la obra. Sí, sí. Y lo que también dice Fer tiene que ver un poco con esta dimensión de que yo puedo tener una idea consciente de lo que quiero hacer, pero cuando me entrego al escenario de darle lugar al hacer desde un lugar intuitivo, de perder algo del orden de todos estos juicios críticos que uno tiene o de la razón, ahí me encuentro hasta a veces con un placer que no sabía que tenía. Exacto. Me encuentro con que de repente, bueno, yo soy un ejemplo de mis viajes en, ay, me gustó esto, y empiezo y le doy, y ahí Fer viene y dice, bueno, aflojale un poco a esto que te gustó tanto, porque bueno, también hay en la composición, una vez que uno encuentra aquello que le gusta, también después hay criterios en relación a, bueno, dónde quiero poner el peso, decisiones un poquito más conscientes. No es que uno, a ver, también hay porque tiene que ver un lenguaje. Tiene que ver con que hay gente que directamente dice, ay, yo fluyo, yo hago lo que me fluye, y, claro, tira material, y por ahí está en esa, por ahí lo que a esa persona le interesa es tirar todo el material en la obra, que quede matérico y punto. Ya está. Y esa fue su expresión. Pero lo que, por lo menos a mí en donde a mí me gusta detenerme, más cuando enseño, es nos escuchamos, trabajamos con nuestra intuición, eso que primero se viene, por algo se viene, prestarle atención a eso, por algo se vino, lo voy a hacer, no lo juzgo, lo hago. Pero después me alejo, hay un momento de observación y tengo que tomar una decisión plástica. Tengo que tomar una decisión. Lo dejo todo así porque me gustó, no es una cuestión de gusto. También le voy a meter algún criterio plástico. ¿Se entiende? Y es un ir y venir. Voy haciendo y voy pensando y sintiendo lo que me va apareciendo, ¿no? De esa forma se va creando hasta llegar a la obra, al final de la obra. Sí, en realidad también hay, a ver, yo hablé lo de las huellas negras, ¿por qué hablé de esto? Porque en realidad, si yo me conecto con que en la obra o en lo que estoy haciendo
hay una parte mía muy profunda de mi ser y le empiezo a dar lugar, eso me empieza a dar una data que hace que yo de alguna manera después pueda resignificar, porque las huellas anémicas no quedan fijas, están siempre en movimiento, operan como una red, entonces permiten una retranscripción. ¿Qué significaría esto? Que yo me anoticio de algo, le doy lugar y puedo empezar a pensar por qué eso está apareciendo en este momento, en este tiempo, qué sé yo. Podría contar, no sé. En ese instante. Puedo contar algún cuadro que me pasó. Al principio me costaba poder largarme. A ver, siempre pensaba en imágenes. Yo lo que creía era como ver muchas obras de muchos y darle mucha pelota a qué era la imagen que se empezaba a formar en mi cabeza sin ser consciente de esto, ¿no? Así voy a San Telmo, veo una obra, me quedo como muy impactada con un vestido con colores oscuros, era todo un cuadro negro. En realidad, bueno, yo venía con eso, le digo, ay, Fer, quiero mi próximo cuadro, quiero que sea negro, toda la paleta negra. Después dije, no, quiero que sea sepia. Bueno, vamos con sepia. Entonces ella, vos sabés qué, me aparece esta imagen. Bueno, en realidad la empiezo a hacer a esa imagen y ¿qué me pasó? Empecé a conectarme. Yo te le hice empezar distinto. Sí, dale, contame. Yo te dije que vos empieces esa, como ella siempre estaba tratando de sacar de acá una cosa, de acá a la otra, de acá porque le gustaba, por la estética, por lo que fuere, pero nunca se largaba, porque esto no es que yo lo impongo, o sea, cada uno elige, ¿no? A ver, me voy a mandar por este lado que es, me dejo ir. Entonces, en esta obra yo te dije, déjate ir, agarrá tiza, agarrá. Fue como algo libre. La tiza es fácil, corre rápido, es como el agua. Si yo agarro otros elementos que tengo que estar pensando, que el color, que es más, se complejiza un poquito. En el caso del agua y la tiza era como algo fácil. Entonces, bueno, entonces ahí empiezo a manejar, digo, quiero el color sepia. Entonces me pasa que a veces me paso de mambo, entonces empiezo a hacer, digo, ¿cómo hago el sepia? Empecé también con la tiza, qué sé yo. Llegué a mi casa y no podía lograr la expresión, que en realidad es oscuro, me llevaba como algo melancólico. Entonces yo quería trabajar cómo afecto la melancolía a través de ese cuadro. Eso fue algo que se me impuso. Dije, voy a hacer esto. Ella se escucha cuando se le impone algo. Se escucha. Claro, esa es, la cuestión tiene que ver con que después de tantos años de tratamiento conmigo, de análisis, de trabajar y de todo, ¿no? Digo, yo me escucho. Digo, por algo se me impone. Le voy a dar. Agarré, me lo llevé a casa y empecé a lograr el sepia. Y ahí encontré que agarré acrílico, lápiz tiza y el cepillo de las zapatillas, ese duro, y le entré a dar al cuadro de tal manera que logré que quede todo en color sepia, casi como una foto. En realidad es todo un descubrimiento eso, por accidente, ¿no? que en realidad no lo lograba y lo quería lavar y lo quería. Pero ahí empecé a encontrarme con que el agua, el movimiento con el cepillo, estaba logrando transmitir algo de esa melancolía en esa mirada en particular. Bueno. Que quedó, bueno, no la conocen la obra de ella, pero quedó como esas fotos antiguas. Quedó todo el cuadro sepia como algo que quería y tuvo una historia. En realidad, llegó a mi casa, como nada, me quedo pensando y cuando pienso, ¿por qué me gustó la imagen del cuadro? Y me acordé... Y estabas con los nidos y Estaba yo con los nidos, claro. Había una imagen que me había gustado que tenía que ver con ese cuadro negro y con una mujer con unos nidos. Yo le di lugar, entonces empecé a hacer esto que les digo, logro lo sepia, pero cuando el cuadro empezó a tomar forma, de que se veía, me acuerdo que esa imagen de ese cuadro que me había gustado en San Telmo tenía el mismo vestido, y fui a buscar la foto, de mi abuela cuando mis viejos se casan, que ella mi abuela muere en una depresión después que pierde hacía poquito tiempo, hacía 6 meses que había muerto su hija,
en un parto con su bebé. Mi abuela, al poco tiempo de casarse con mis viejos, de que mis viejos se casaron, qué sé yo, mi fallido, bueno, en fin, nadie no analice. Por favor, bueno, mi abuela se muere y empecé a recordar ahí, digo, esto por algo me quedó, por algo estaba la melancolía, ¿entienden? A ver, lo que ahora yo les vomito todo así, medio fuerte, pero que en realidad esto no fue algo que yo cuando me senté dije, voy a hacer este cuadro porque este cuadro me conecta con... Exacto. Lo No fui hay un pensamiento encontrando. previo, no hay un concepto previo, no hay una idea. Uno puede pintar desde una idea o desde dejarse llevar y ver qué la mancha que le dice. Son dos formas, nada está mal, nada está bien, o sea, no es para juzgar esto. Pero cuando de repente nos dejamos llevar y aparece esto y empezamos a escuchar, es muy rico el contenido, es muy genuino lo que termina ocurriendo en la obra. Y después, cuando descubro algo de todo esto, ya le pongo intención. El vestido de Elena es tela de pañal teñida, como mi abuela, teñida con té. Claro. El color sepia me llevaba ahí. A ver, yo lo que te estoy devolviendo es, todo lo resignifiqué a posteriori, no a priori. No le di un lugar, ahora quiero hacer esto por esto, que también sería válido. Claro, es la O idea, sea, es manejar la idea, un proyecto como se hace en diseño, digamos. No, lo que quiero, no hay una única manera y la propuesta es que cada uno le dé lugar a aquello desde donde le aparece, lo que le aparece, pero que le dé lugar, ¿no? Yo estoy explicando esto porque en realidad estas cosas son las que nosotros hablábamos y que yo cada vez que, nada, me iba del taller, también porque yo me detengo mucho en lo que me pasa ahí y lo que me pasa en la obra y lo comparto con ella. Y ella lo potencia. En general, o sea, se comparte en general porque hay, digo, cuando uno tiene ya una trayectoria digamos, de escucharse durante un determinado tiempo, entonces puede sacar conclusiones de esto que pasa, ¿no? Que no es una cuestión de repetir por repetir. Gaby. Entonces, desde lo que plantean, digamos, la obra. Primero uno pone con un deseo, después se encuentra con el deseo. Exacto. Y es un reencuentro. Exactamente. Y claro. Que estaba como huella. Claro, pero es como... Yo digo que no es que no es cíclico, es como que va así, ¿no? Porque se va reconstruyendo cada vez. Claro, como si fuera una espiral, exacto. Claro. Que a la vez después digo, bueno, ¿por qué en este momento le di lugar? O sea, esto implicaría, imagínense, ¿no? Como que uno va, como que vas releyendo en función de en este momento de mi vida, ¿por qué no? Pero eso ya es como una cuestión personal que quedaría en cada uno. Exacto. Lo que la propuesta, me parece, y el énfasis es, bueno, ¿cuánto de nosotros está en todo lo que hacemos? Exacto. ¿Y qué lugar le damos a eso que hacemos? ¿No? Como para empezar o seguir escuchándonos. Sí. Esa es la idea. Así, bueno, ella puso el caso de ella. Mi obra es totalmente de esa forma. No concibo otra idea de expresarnos. Cada vez que llaman para averiguar, yo les dejo claro de qué se trata el taller, porque no todos los lugares son para cualquier persona. A todos no porque te guste o no te guste, sino es cómo se encaran las cosas, ¿no? Si alguien dice, yo quiero aprender técnicas, le puedo abrir la puerta, pero va a estar un poquito vacío el tema, porque la técnica la construye el propio autor. No existe una técnica. La acuarela sí existen, digo, que el propio autor arma su propia técnica. Y eso es lo genuino. Y a eso tendrían que llegar todos los que son artistas. No puedo decir, yo trabajo tal material. ¿Y qué más se le pone? ¿Qué te hace distinto al otro? ¿No? ¿Qué tenés para decir en esa materialidad que estás utilizando o en esa técnica? Por eso yo les digo siempre que es una conjunción de técnicas. Vamos a probar con esto, con esto, con esto. ¿Y qué pasa? No sé. Ella trabajaba, estoy hablando de ella porque estoy acá. A las dos, ¿no?
Pero con el tema del bastidor, en una tela, che, pero de repente por un accidente, porque quiso trabajar con vidrio líquido, empezó a trabajar papeles. Empezó a encerrar con cartón para poner el vidrio líquido para que no se le derrame. Y de repente se quedó ahí, Con el cartón. embobada, voy a decir, con la construcción de estas casitas. Que eso la llevó a algo, digamos. Pero entonces tomó ese material que era de construcción secundaria y la llevó a la obra. ¿De qué manera la llevó a la obra? Lijándola, lavándola, cortando la mano. Entonces, sus texturas, su sustrato donde ella después hace la obra, no es algo liso, no es algo pleno. Perdón, porque después del cepillo con las zapatillas yo dije, esto es un viaje, esto me gustó mucho el agua, cortar, pegar, pero el agua. De ahí fue que ella me dice, bueno, a ver, pero si estamos con el cartón y estás con el agua, ¿por qué no le damos lugar a esto? Así que armé un bastidor especial de fibro fácil para que de alguna manera se banque algo del orden del juego entre el agua y que no, nada, tiene que tener otra estructura. Claro. Exacto. Y ahí fue en realidad que se salió de la melancolía el otro cuadro. Fue salir de la melancolía justamente dándole lugar y sí, es al papel. así. Sí. O ver qué pasa en ese juego del cartón, en el entre la capa y el relleno que está cortado de una manera tal que con el agua se va desarmando y me crea, si le pongo tinta, si le pongo tiza, si lo cubro totalmente, me crea algo, me devuelve una imagen y yo tengo que ver cómo la trabajo. Entonces es muy interesante la investigación. Y también otro tema que teníamos era esto de romantizar el arte, la pintura. Sí. ¿no? Todo esto es con conflictos psíquicos. ¿Qué implica? Te peleas, no te sale, puteás, que eres una cosa, ¿no? Digo, a ver, a mí me gusta pensar un poco como, no sé si les pasa, pero cualquier disciplina artística uno empieza, no sé cantar, no sé dibujar, no sé pintar, no me sale, no puedo. Tengo que aprender. ¿No? Claro, no, vos Yo no dibujás estudié. bien, no dibujo bien, y esa comparación constante. Y lo que hablamos con ella es, bueno, a ver, todo esto para que nosotros, a ver, por un lado tenemos que hacer callar algo eso, darle lugar al hacer, al ponernos, al registrar, escucharnos. Y escucharnos no es tan romántico tampoco. Escucharnos implica que esto, ¿por qué? ¿No? Digo, pero el por qué desde no me sale, me frustro, me propongo hacer otra cosa y vuelvo a lo mismo. Como que se crean conflictos, ¿no? conflictos, que por ahí yo tengo algo más o menos que ya lo estoy generando y de repente se me ocurrió meterle otro material y ese material me cae en un conflicto. Me hace entrar en un conflicto porque tengo que tomar decisiones, porque quizás no me quedó tan bien como yo pensaba que. Y entonces ahí entras a esta cuestión que, bueno, todos los que pintamos sabemos, ¿no? Que sí, más allá de que resignificamos lo que vamos haciendo y le vamos dando su lugar, quizás por eso también trabajamos mucho en lo que son ejercicios, o sea, la palabra obra es como el cuco, ¿no? Voy a hacer una obra. Y entonces eso ya asusta de antemano, ese encarar el blanco de la tela gigante o un papel enorme. Entonces, trabajar desde el lugar de que estoy haciendo ejercicios nos suelta, nos afloja, nos saca la presión, nos saca un poquito el control. Y entonces podemos probar como con más cariño hacia nosotros. Y los resultados son buenos. Yo de ese ejercicio, ¿saben cuántos ejercicios quedan hechos obra? Sí. Es interesante. Y cuando decimos no romantizar, también tiene que ver con que ahí me parece que está el encuentro con otros. El encuentro con otros implica a veces Fer, a veces otra compañera, ¿no? Esta dimensión de que cuando uno está creando y hay un otro con el que nosotros, a ver, decimos que compartimos como algo medio delirante, ¿no? En relación a que nos copamos mucho con la cuestión de la pintura. Estamos y en un mundo paralelo. Claro, ¿no? Nosotros como que decimos, ay, de repente alguien está haciendo papel y dice, ay, qué lindo lo de papel. Y otra le dice, che, pero ¿por qué probaste esto? ¿No? Y bueno, y ahí también te introduce, si se quiere, un conflicto, pero en el sentido de que es una apuesta que, ¿y si haces otra cosa de la que venís haciendo? Lo elijas o no.
Es como entrar en esta cuestión de que tengo que tomar una decisión. Venía muy cómoda donde vengo y ¿quién se cree para? Pero sirve muchísimo. Por eso el encuentro taller siempre sirve, por la palabra, por la acción. Es necesario trabajar en encuentro con otros, en ese sentido. Y en ese sentido la propuesta también es que estemos todos habilitados o que nos habilitemos a darnos lugar y también, bueno, con respeto en relación con un otro. Sabemos que desde un lugar donde, che, esto, no sé, yo veo algo que me gusta del otro, lo tomo, el otro toma algo, ¿no? Que también ahí se arma algo que está bueno y que a veces también hasta aparecen accidentes que de repente después te gustaron y de esos accidentes que te pasaron en la obra. O sea, lo que estoy queriendo transmitir es que no es todo desde el lado donde, ay, ahora voy a hacer esto, ¿no? Como... Claro, claro. ¿Me permite? Sí. No tanto en el resultado, sino en el proceso. Claro, claro, Que te lleva a la obra. esa es la idea, porque a veces te encargan algo, tenés que terminarlo y lo quieren así, 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 y bueno, ahí está el que acepta hacer eso y bueno, y se pone así, pero bueno, son decisiones que uno toma cuando está trabajando, es así. Bueno, yo no sé si quieren, nos gustaría hacer un pequeño ejercicio. ¿Lo hacemos? Sí, sí, sí. Una pregunta como para unar y después charlamos preguntas de ustedes. Es, ¿ustedes se permiten abrir esta puerta de ustedes mismos? ¿Encuentran espacios para permitírselo? Buenísimo. Genial. Y mucho tenés que ver vos. De hecho, mi dedicatoria va por ese lado. Ay, bueno, gracias. Atravesé la bahía. Gracias. Atravesaste la bahía. Sí, sí. Es interesante. Hay veces que, no sé, esperan a jubilarse, a tener más tiempo para, y es eterno. Y entonces, che, pero mirá que es ahora, ¿eh? Es hoy, es hoy. No tienen que estar buscando el lugar específico, con los materiales específicos, con una virome y una servilleta de papel. Para mí esto es como la maternidad, en cierto sentido. La creación, el arte. Nunca están listos para hacer más. Sí, sí, es creativo. Es un acto creativo. Cuando yo hablo de romantizar, Sí. es el maternar. Sí, Todo ese todo es lindo, todo divino. Ser mamá y no estar así. El arte y la creatividad. Pero yo creo que los artistas debemos entrar en esos puntos de conflicto para conocernos y seguir resolviendo la obra. Yo venía haciendo las manos de mi abuela, supongamos, ¿no? Y de repente me entra ¡plup!, la magnolia. Nunca tuve en cuenta las flores. No. Era algo que no quería flores, ni flores en el florero, que las flores estén en la maceta. Todo este tipo de cosas hizo que, bueno, me pasaran algunas cuestiones, ¿no? Tuve la necesidad de ir a una casa que tengo a cortar de una magnolia que yo planté, cortar una rama, pero tuve la necesidad de trasladarla a donde vivo ahora, ¿no? Y esa magnolia se fue envejeciendo en el tiempo porque, no, si todos la conocen, se pone esos colores divinos, que son los que yo trabajo en la obra. Y tuve que dejar todo lo que estaba haciendo, que era toda la obra de la serie de mi abuela, de Ana, para darle énfasis a la magnolia y a ese envejecimiento y a esa superposición de envejecimiento y de fortaleza y de fragilidad, o sea, esta dualidad. ¿Magnolia la tu abuela? No, la magnolia es una planta. Sí, pero digo. No, de mi abuela, de una casa mía. ¿Tenía alguna asociación? ¿Alguna asociación con tu abuela? La flor y tu abuela. Es que es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. Es la fuerza que tiene la magnolia, porque por más que pase el tiempo, la flor sigue exacta, la tengo guardada. O sea, es algo increíble del color oxidado, de este color. De acá salió, esta fue la primera obra de la magnolia. Que la hice, ¿en dónde? Con esta urgencia, en una telita que tenía. Una telita tan finita, tan chiquita y cortada, tan mal cortada, que cuando la mandé a encuadrar con una amiga nuestra, me dice, ¿cómo la vas a pintar en esta telita? Y le digo, así salió.
Y para mí tiene tanta importancia este ejercicio porque me devolvió mucha información de mí misma. Y la tomo para seguir Lo que pasa es que vos, nutriéndome. ahí, Fer, es esto que yo sigo con la huella anémica, ¿verdad? Hoy. Pero en relación a este deseo, ¿no? La huella anémica implica ese deseo que vos le diste lugar y dijiste, se me impuso, Sí, se me impuso. ¿no? El deseo tiende a manifestarse en todo momento. Lo más íntimo de nosotros está en cada cosa que hacemos. Si nosotros le damos un poquito, un lugarcito, nos detenemos 2 segundos, ella es muy respetuosa con respecto a eso. Vos le diste un lugar, se te impuso y después, a posteriori, ¿no? Puede, como anudar esto de la palabra, de lo que implica la magnolia. No es desde la intención Claro, consciente, claro. El es desde el significado- movimiento del deseo que Exacto. la lleva a darle lugar y después empieza a sentir, y cuando empieza a sentir se encuentra ahí con la fragilidad que justo coincide con algo del orden de las transparencias, la fragilidad que implica lo que ella ya venía haciendo. Claro. Pero se historiza Ujú. cuando uno le da lugar. Hay algo que me parece que a medida que hacemos obra y nos encontramos, podemos saber un poquito más de nosotros mismos y también nos potencia mucho más la parte deseante de uno, creativa. Eso va Ujú. saliendo y se va retroalimentando. Exacto, exacto.